Epístola de San Pablo a los Romanos. Capítulo 12. Exhorta a los romanos a que renuncien a la vanidad del siglo, y se consagren a Dios, y a que no se engrían por los dones recibidos, sino que ordenando todas las cosas al bien común a semejanza de los miembros del cuerpo, se empleen en hacer bien aun a sus mismos enemigos. 1. Y así ruego-os, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos a Dios en hostia viva, santa, agradable a Dios, que es el culto racional que le debéis. 2. Y no os conforméis a este siglo, sino reformaos en la novedad de vuestro espíritu, para que experimentéis cuál es la voluntad de Dios buena y agradable y perfecta. 3. Pues por la gracia que me ha sido dada, digo a todos los que están entre vosotros, que no sepan más de lo que conviene saber, sino que sepan con templanza, y cada uno como Dios le repartió la medida de la fe. 4. Porque como en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas todos los miembros no tienen una misma operación. 5. Así muchos somos un solo cuerpo en Cristo, y cada uno miembro unos de otros. 6. Mas tenemos dones diferentes según la gracia, que nos ha sido dada, ya sea profecía según la proporción de la fe. 7. O ministerio en administrar, o el que enseña en doctrina. 8. El que amonesta en exhortar, el que reparte en sencillez, el que preside en solicitud, el que hace misericordia en alegría. 9. El amor sea sin ficción. Aborreciendo el mal, aplicándoos al bien. 10. Amándoos recíprocamente con amor fraternal, adelantándoos para honraros unos a otros. 11. En hacer bien nada perezosos, fervorosos de espíritu, sirviendo al Señor. 12. En la esperanza gozosos, en la tribulación sufridos, en la oración perseverantes. 13. Socorriendo las necesidades de los santos, ejercitando la hospitalidad. 14. Bendecid a vuestros perseguidores, bendecidlos, y no los maldigáis. 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 16. Sintiendo entre vosotros una misma cosa, no preciando cosas altas, sino acomodándoos a las humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. 17. No pagando a nadie mal por mal, procurando bienes, no solo delante de Dios, sino también delante de todos los hombres. 18. Si ser puede, cuanto esté de vuestra parte, teniendo paz con todos los hombres. 19. No defendiéndoos a vosotros mismos, muy amados, mas dad lugar a la ira. Porque escrito está: a mí me pertenece la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. 20. Por tanto, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque si esto hicieres, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. 21. No te dejes vencer del mal, mas vence el mal con el bien. Comentarios. 1. Y así ruegos, hermanos, por la misericordia de Dios. 1. Por la abundancia de la misericordia que Dios ha usado con vosotros, llamándoos por su pura gracia a la fe del Evangelio. Que ofrezcáis vuestros cuerpos a Dios en hostia viva, santa, agradable a Dios, que es el culto racional. 2. Que le debéis. 2. Porque este sacrificio comprende aquel culto de la razón y del espíritu, el cual no consiste precisamente en los ritos exteriores, sino en el espíritu y en la santidad de la vida. Estio. 2. Y no os conforméis a este siglo. 1. Vuestros pensamientos y afectos no sean semejantes a los de los hombres del siglo. No aprobéis sus máximas, ni sigáis sus inclinaciones perniciosas y corrompidas, mas pasad a un estado nuevo y diferente del que teníais, reformando todas las facultades de vuestra alma que se hallan viciadas por el pecado. Algunos apoyados en el griego trasladan, lo que es bueno, agradable y perfecto. 3. Pues por la gracia que me ha sido dada. 1. Por la autoridad de apóstol, que Dios por pura bondad suya me ha confiado.
Digo a todos los que están entre vosotros. 2. A todos los que están en la Iglesia, sin exceptuar a ninguno. Si cada uno de nosotros cotejamos el estado y disposición en que nos hallamos con lo que San Pablo pide y desea en cada uno de los fieles, veremos claramente que tiene una grande necesidad de reforma el común de todos los cristianos, porque siendo unas mismas, y en todos tiempos las obligaciones de estos, parece consiguiente que todos, sin excepción de estado o de calidad, debemos atender a cumplir con la mayor perfección los votos con que nos obligamos en el bautismo de renunciar a Satanás, a sus obras y a sus vanidades. Que no sepan más de lo que conviene saber, sino que sepan con templanza, y cada uno como Dios le repartió. 3. La medida de la fe. 3. Que ninguno presuma de sí mismo ni de su propia sabiduría más de lo que conviene, ni aspire a otro empleo o cargo mayor que aquel en que Dios le ha querido poner, sino que cada uno esté contento con aquel a que Dios le llamó, procurando desempeñarlo según la regla de la fe y la doctrina del Evangelio, que manda a todos un cumplimiento fiel de su ministerio, y según el conocimiento y luz sobrenatural, que Dios le haya comunicado. Otros, según la medida de la fe. 5. Así muchos somos un solo cuerpo en Cristo, y cada uno miembro unos de otros. 1. Compara el cuerpo místico, esto es, la Iglesia con el cuerpo natural. En este cuerpo natural, dice el apóstol, hay muchos miembros, pero no todos tienen un mismo oficio, porque a los ojos toca ver, a los oídos oír. Y estos oficios no los cambian entre sí, solamente se ayudan y sirven los unos a los otros, acudiendo cada uno con su propio ejercicio a las necesidades de los otros. De la misma manera todos los fieles componen un solo cuerpo en Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros el uno del otro, y cada uno de los fieles es un miembro que ayuda al otro. Y todos son miembros, que se ayudan recíprocamente, pero cada uno en su propio empleo, y sin mezclarse los unos en los ministerios de los otros. 6. Mas tenemos dones diferentes según la gracia, que nos ha sido dada, ya sea profecía según la proporción de la fe. 1. Aquel a quien Dios da luces para explicar los misterios, e interpretar las Escrituras, aplíquese a desempeñar bien este encargo, proponiendo solo lo que es conforme a la regla de la fe y del Evangelio. Habentes en lugar de habemus. 7. O ministerio en administrar. 1. El que es llamado al ministerio de la Iglesia, aplíquese a cumplir perfectamente las obligaciones de su cargo. O el que enseña en doctrina. 2. Este parece propio empleo de los obispos y doctores. 8. El que amonesta en exhortar, el que reparte en uno, sencillez. 1. La limosna, cuya distribución pertenecía a los diáconos. El que preside. 2. En solicitud. 2. El que preside alguna iglesia particular, como los párrocos, y otros sacerdotes encargados de administrar los sacramentos y la palabra de Dios, hágalo con solicitud y vigilancia, aplicando a esto todos sus pensamientos y cuidados. El que hace misericordia. 3. En alegría. 3. Hasta aquí de los oficios públicos. 9. El amor sea sin ficción. 1. Teniendo en vuestro corazón el mismo amor que manifestáis exteriormente a vuestro prójimo. La falsa política del mundo enseña todo lo contrario. San Gregorio Magno, Moralia, libro 10, capítulo 16. 11. En hacer bien nada perezosos, fervorosos de espíritu, sirviendo al Señor. 1. Procurando no incurrir en la maldición que pronuncia la Escritura contra los que sirven al Señor con pereza y sin fervor. 12. En la esperanza gozosos. 1. De manera, que la esperanza de los bienes eternos os haga hallar vuestra alegría en medio de las mayores aflicciones de esta vida. 13. Socorriendo las necesidades de los santos. 1. Santos. Así llama a los fieles. Ejercitando la hospitalidad. 2. Imitando en esto al santo patriarca Abraham y a Lot. 16. Sintiendo entre vosotros una misma cosa. 1. Puesto que todos vosotros tenéis un mismo espíritu, que anima todo el cuerpo de la Iglesia, una misma fe, y unos mismos sacramentos, no manifestéis división en vuestros sentimientos, particularmente en las cosas que miran a la religión y a la piedad. No seáis sabios en vuestra opinión.
2. En vuestra opinión y pretendiendo que vuestro propio juicio prevalezca sin respeto alguno al de los otros, o dando a entender que no necesitáis del consejo ni de las amonestaciones de los otros, lo cual manifiesta una arrogancia intolerable. 17. No pagando a nadie mal por mal, procurando bienes, no solo delante de Dios, sino también delante de todos los hombres. 1. No con el fin de ser vistos y de granjearos la estimación de los hombres, sino para edificarlos, ganarlos, y darles motivo de que alaben a Dios. 18. Si ser puede, cuanto esté de vuestra parte. 1. Si podéis hacerlo sin faltar a la justicia, a la piedad y a la verdad. Teniendo paz con todos los hombres. 2. Aun con los mismos idólatras. 19. No defendiéndoos a vosotros mismos, muy amados, mas dad lugar a la ira. 1. Manuscrito, más dad pasada. Esto es a la justicia de Dios, que sabrá vengar bien la injusticia que os ha sido hecha. O de resfriar vuestra ira para que no pase a odio de vuestro prójimo. O no resistáis a la ira de vuestro prójimo para ganarle y suavizarle con vuestra paciencia. 20. Por tanto, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque si esto hicieres, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. 1. Vuestros beneficios harán que se encienda en él de nuevo el fuego de la caridad que se había apagado. O cuando sea insensible, atraerán sobre él un castigo más riguroso. 21. No te dejes vencer del mal, mas vence el mal con el bien. 1. La injuria que te ha hecho tu enemigo no te impida el quererle y hacerle todo bien, no te dejes arrebatar de un deseo de venganza, y devolverle mal por mal, antes por el contrario, procura ganarle y vencer la perversidad y dureza de su corazón a fuerza de beneficios. Santo Tomás 2, cuestión 108, artículo 1 y lección 3 sobre la epístola a los romanos.